Hola, para dar una introducción pequeña, esta va a ser la conversación completa que tuvimos con Sam y con Benjamín para Todo es Gris, para el episodio de Los Milagros son Grises. La conversación es como de unos 40 minutos y en ese podcast apenas saqué arribita de unos 10 minutos de conversación y está demasiado buena. Entonces este episodio ha estado exclusivo para Patreon todo este tiempo, pero entonces ahorita está saliendo aquí en Conciencia para no saturar el feed de Todo es Gris. Con esas entrevistas también las voy a estar sacando en Conciencia. No sé qué más, los dejo con Sam y con Benjamín acerca de milagros y sobrenaturalidad. Fuimos como el gato de Schrödinger. Sí, exactamente. ¿Cómo sé que ya está grabando? Ya está arriba. Sí, ya sale. Oh, okay. Yo pensé que estabas grabando en local, por eso no te dije también. nada. Sorry. Bueno. No, está bien. Sam y Benjamin del podcast Catálisis. Maes, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto estar por acá, qué gusto saludarlos. Estamos muy padre aquí en México, estando con ustedes. Me toca a mí. Tranquilo, yo... Bueno, Sam y Benjamin, los dos hicieron la escuela de sobrenaturalidad de Bethel aquí en Redding, California, y se conocieron ahí en la escuela. Pues nos pudiesen contar cómo fue esa experiencia de conocerse, quién buscó a quién habló primero, quién miró feo al otro. Si nos cuentan un poquito de eso. Yo puedo contar que creo que sí nos conocimos, o por lo menos nos vimos el primer día de clases, y yo iba con un amigo mío muy cercano, y nos conocimos y le dije, no podemos ser solamente amigos de mexicanos, porque si no, nos vamos a quedar juntos y nunca vamos a conocer a nadie más. Entonces, nos conocimos en la escuela, pero es una escuela muy grande, entonces... La verdad es que no estábamos en los mismos círculos, fue hasta después que salimos, de hecho estuvimos en un grupo juntos, Benjamín y yo, y nos conocíamos, éramos conocidos, fue hasta que hasta que regresamos, que los dos empezamos escuelas con el mismo currículum que Bethel, que fue como que ya empezamos a conectar un poquito más intencionalmente. Sí, no era que nos viéramos feo, ¿no? Pero era como que estábamos simplemente en diferentes etapas y círculos, pero ya regresando fue como, o sea, yo sé quién eres y sé qué es lo que has hecho, entonces vamos hacia el mismo lugar, entonces vamos a conectar. Ok, ¿por qué no presentan un momentito sus escuelas con sus nombres? Pero primero, ¿cuál es la diferencia entre sus escuelas de sobrenaturalidad y Hogwarts, la escuela de Harry Potter? No hay equipo de Quidditch, tampoco es gratis. Son las únicas dos diferencias que hay. Y como dijo Benjamín... No usamos varita mágica, que es una decepción, pero me gustaría... No tienen ninguna cámara secreta, no tienen ninguna piedra filosofal, nada de eso. Pues si es secreta, estaría difícil que nos enteráramos. O que te lo dijera. Oigan... entonces sí hay. Puede que haya. Pero perdonen mi ignorancia, o sea, literalmente yo nunca he visto las películas de Harry Potter. No, sí fue porque me dijeron que eran del diablo. Y ahorita ya me ha dado flojera verlas, pero ¿a poco la escuela de Hogwarts es gratis? La escuela de Hogwarts es gratis. Y te llega una carta mágica a los 14 años. Por invitación. Exactamente. Sí. Yo creo que sí, exacto. Como que todos van también. A mí sí me llegó Benjamín. No sé si... No, pues con razón, yo no sé. Pero sí, entonces en nuestras escuelas también hay una aplicación que tienes que llenar porque no aceptamos a cualquiera. No, pero yo estoy en una escuela que se llama EITC, que es corto para Escuela Internacional de Transformación Cultural. Entonces, básicamente esa es nuestra visión, traer una transformación a la cultura por medio de traer el cielo a la tierra. Y yo estoy en una escuela que se llama MXSSM, que se llama así porque la escuela de Bethel se llama BSSM, entonces es la Escuela de Ministerio Sobrenatural de México, se podría traducir así. Una pregunta, ¿ustedes entonces están bajo la cobertura de Bethel o no tienen ninguna relación? ¿O cómo funciona? Sí, o sea, no como cobertura como tal, como la cobertura que cualquier cristiano diría, que le rendimos cuentas y ellos tienen que estar ahí, les mandamos nuestros diezmos y ofrendas, sino es más como una cobertura relacional, que no tiene como compromiso de por medio, sino simplemente es como hemos decidido rendir cuentas y estar al tanto de lo que está pasando allá y ellos de lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, Bethel como tal en iglesias y tampoco en escuelas da cobertura,
sino simplemente allá mucho la cultura es relacionalmente conectar con gente. Entonces, por lo mismo que estuvimos ahí en la escuela, ahorita conocemos gente que desde que estamos nosotros se quedó a cargo de departamentos o de lugares, entonces, pero sí tenemos conexión con la iglesia y con un departamento que existe ahí que literalmente se dedica a ayudar y a plantar escuelas en todo el mundo del Ministerio Sobrenatural. Perfecto. Se pudiese decir entonces que básicamente ellos prestan como su nombre para que los represente, pero ustedes tienen total independencia de lo que quieran hacer. Es que ninguna de las dos escuelas se llama Escuela de Betel de lo Sobrenatural, ¿no? Entonces, no, por así decirlo, no utilizamos la marca, aunque estamos asociados y aparecemos, tienen un directorio de todas las escuelas sobrenaturales y somos parte de eso. Y como decía Benjamín, nos conocen allá, tenemos buena relación, etcétera. Entonces, eso es más bien una cuestión como de ir hombro a hombro y de ellos poner a nuestra disposición sus recursos, tanto de material como de gente, líderes, etcétera, para que nosotros logremos a cabo lo que estamos haciendo aquí en la escuela. Pero también, como dan tanta libertad, sí nos hemos enterado de algunos lugares que literalmente sí dicen, somos la escuela de Betel aquí en Rusia o lo que sea, y pues trae problemas, ¿no? Porque pues no es lo que pasa, pero me gusta porque esa es la libertad que existe cuando en otros lugares son más rígidos o a lo mejor tendrían más control sobre eso. Pero bueno, siempre ayuda a tener el nombre detrás, ¿no? Y además cuando se está empezando a una iglesia tan grande como Betel, da mucha influencia, ¿no? Y presentarte como parte de eso, pues daría, a mi parecer, te daría mucha influencia para empezar, o no lo ven de esa manera. Para empezar, pero el punto es saber si terminas. Es O verdad. sea, sí, para mí es lo mismo. O sea, creo que, no sé, Sam, siento que tú lo puedes decir mejor que yo. Creo que es una cuestión de creer, o sea, por lo menos para mí personalmente es una cuestión de creérnosla, ¿no? Parte, y ya podremos hablar de esto después, pero parte del experimento que es Reading, parte del experimento que es Betel, es darte cuenta que si puede pasar ahí, puede pasar en cualquier lado. Entonces, o sea, de cierta manera, abrir una iglesia Hillsong lleva ya como el sello de aprobación y la gente va por algo, ¿no? Pero aquí también es creer que aquí puede pasar, aquí puede Dios hacer lo mismo que está haciendo allá, porque lo que queremos es una cultura, lo que queremos está disponible a través de Dios, ¿no? Entonces, no se trata del sello de Betel, no se trata de una marca, no se trata de un líder en específico, sino que justo esa cultura funciona aquí, funciona en China y en Rusia y donde quiera que quieras poner una escuela o lo que sea, ¿no? Y más o menos creo que ese es, o sea, por eso el impulsar, ellos están atrás para impulsar a cualquiera de los líderes que está corriendo tras esa cultura, pero no es decir como, o sea, ven y entra como a mi red y entonces yo te digo qué hacer y hacia dónde moverte, ¿no? O nos necesitas a nosotros. Es gris, es un poco gris, ¿no? Amén. Y creo que la gente De está hecho, bien, los líderes están bien con eso. sí, de hecho, uno de los recuerdos más marcados que tengo de mi tiempo allá fue cuando terminé mi segundo año. El último día de clases, literalmente Bill Johnson se paró y digo, cuando se vayan de aquí no quiero que prediquen Betel, quiero que prediquen el reino de los cielos. Y creo que es eso, o sea, para mí eso se me quedó marcado, que es como, no es la iglesia, no somos nosotros, sino nosotros simplemente hemos sido forerunners, hemos sido pioneros de establecer el reino y estas fuerzas sobrenaturales, pero no somos nosotros, sino es simplemente algo que cualquier cristiano tiene acceso porque Jesús lo dijo. Bueno, eso es muy importante lo que acabas de decir, acotarlo, ¿no? Dejarlo claro de que ellos mismos lo ponen desde un principio de esa manera, ¿no? De que no es necesario de que se haga así, vayan con mi nombre por delante, y me parece muy importante que lo digas. Y yo pienso que trae a la primera pregunta, que es enfocada, digamos, Sam y Benjamín, nos conocemos nosotros desde hace tiempo, de hecho somos hosts de un mismo podcast también que se llama Sinergia Random. Entonces estos temas lo hemos hablado varias veces, mi pregunta no va a ser sorpresa para ellos, pero ¿creen ustedes que tal vez esta cultura de sobrenaturalidad, de sanidades, de Betel, tiene algo que ver por el hecho de que tal vez ellos son un poco íntimos en su relación como iglesia y en su relación con Dios? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, mi teoría loca esta cuántica de cómo un observador puede cambiar la luz de actuar como ondas, actuar como partículas. El hecho de que mucha de este tipo de cultura no está pensando en fama, no está pensando en viralidad, no está pensando en tratar de presumir cosas. Entonces esa intimidad hace que sea más fácil que existan, por ejemplo, lo que son sanidades o milagros o cosas especiales. Porque yo pienso que Betel es muy particular en esto, aunque sí yo sé que muchas iglesias predican
predican sanidades y supernaturalidad, yo siento que pocas tienen el efecto que Betel tiene, pues mundialmente. O sea, el hecho de que Betel sí se conoce mundialmente por este tipo de cosas. ¿Tiene lógica mi pregunta? Sí, de hecho, el experimento, ¿no? De la doble rendija, que es como cambiar la forma en que se manifiestan los fotones. Correcto. Y creo que literalmente creo que es así. Y creo que algo de lo que hace Betel es, y es algo que yo siempre digo, ¿no? Como tú ves a Dios va a definir cómo vives tu vida. Entonces, creo que, y te va a gustar, ¿no? Porque, o sea, si tú tomas la Biblia puedes justificar cualquier cosa, pero creo que lo que ha hecho Betel, a diferencia de otras iglesias, y no que lo que hagan las otras iglesias esté mal, pero creo que se han enfocado en la simplicidad del evangelio, que fue lo que hacía Jesús, que Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó muertos y estableció el cielo en la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron qué tenían que hacer o cómo debían de orar, era como, traigan el cielo a la tierra. Y cuando fue la comisión, o sea, fue como de, vayan, sanen enfermos, resuciten muertos. Y para mí, o mucho de eso es que también Jesús dijo que íbamos a hacer cosas más grandes. Entonces, creo que sí, literalmente tiene que ver con esa teoría cuántica que dices que hay una mayor manifestación en ese lugar porque creen que puede ser posible y porque intencionalmente van detrás de ello. Entonces, no, creo que para mí no sería tanto como que porque tienen una mayor intimidad con Dios o porque son más cercanos a Dios, simplemente creo que piensan que puede ser posible porque Dios lo dijo y entonces lo creen. A diferencia de muchas, a lo mejor denominaciones o muchos cristianos que piensan que los milagros son difíciles o que piensan que tienes que trabajar por tus milagros. Entonces creo que literalmente ellos han experimentado eso porque creen que es posible, lo intentaron y vieron que resultaba, entonces fue como, vamos a seguir haciéndolo. Y 20 años después, porque, o sea, creo que eso es algo que mucha gente no sabe, o sea, Bill Johnson y todo el equipo de Betel llevan haciendo esto por 20 años. No es como que se volvieron famosos y entonces lo empezaron a hacer, sino han cultivado esta cultura por 20 años y apenas ahorita se hicieron famosos, que fue la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Es como, sí, yo no creo que hayan buscado ser famosos, sino eso fue una consecuencia. Y es lo mismo, no creo que Jesús hubiera querido ser famoso, pero cuando se manifiesta el reino, te vuelves famoso. Sí. Porque y creo que yo veo a un Jesús, y no siempre, pero yo veo a un Jesús haciendo milagros y diciéndole a la persona como, vea, vaya, si quiere enséñale tal vez a su líder religioso, pero no diga nada, o sea, mantengámoslo como así. Yo creo que también, y regresando un poco a lo que decía Benjamín, o sea, fue un proceso. No un día se despertaron y dijeron, vamos a orar por los enfermos y se sanaron todos, ¿no? Y creo que de cierta manera habla a eso de, le creyeron a Jesús y de hecho fueron y oraron y no lo vieron y dijeron, algo está mal, porque si Dios dice, o sea, si Jesús dice que esto está disponible y yo no lo estoy viendo, tengo que seguir empujando esto hasta que lo vea. Entonces, de cierta manera me gusta pensar que es un poco como un filtro para ver si realmente lo quieres. O sea, si lo quieres porque Jesús lo dijo y porque esa es la manera en la que quiere impactar el mundo, vas a presionar inclusive cuando no ves nada suceder, ¿no? Porque creo que mucha gente quiere eso y quiere la fama porque es fácil, ¿no? O sea, si yo mañana me paro enfrente de Donald Trump y le doy una palabra profética o le sano una úlcera que tiene, wow, imagínate el poder que me da y la fama que me da. Pero el poder ver a la persona que tengo al lado de mí y saber que la voluntad de Dios para su vida es que sea sana y que de todas maneras si se sana tal vez, o sea, lo que va a cambiar va a ser la vida de la persona. Yo voy a seguir igual, ¿no? Pero voy a participar junto con Jesús, voy a seguir presionando, ¿no? Y creo que a veces, y se habla mucho de esto porque ahorita le dicen ellos, tenemos un cielo abierto, ¿no? Y Reading es un lugar raro. En los irlandeses le dicen un thin place, ¿no? O sea, un lugar delgado en donde parece que el cielo y la tierra como que... Y sí, la verdad es que es un lugar raro, o sea, pasan muchas cosas sobrenaturales que yo solamente he experimentado ahí, pero creo que es porque han perseverado en ir tras cosas que creen que Jesús dijo que estaban disponibles y que no se cansaron hasta que las vieron. Entonces, oraron años y años y años y años por cáncer, no vieron nada, hasta que de repente empezaron a ver lo que llaman ellos breakthroughs, ¿no? Le empezaron a ver victorias y dijeron, vamos a seguirnos. Y ahora son conocidos como un lugar, los cuartos de sanidad tienen muchísimos casos documentados de gente que se ha sanado de cáncer porque fueron y oraron por ellos, pero fue un proceso de primeramente creer y después de eso accionar hasta que lo vieron y vamos a seguir orando, no porque no lo vimos una vez vamos a dejar de orar, sino vamos a seguir orando hasta que lo veamos, ¿no? Y creo que eso te hace enfocarte en lo que es correcto, porque no puedes alcanzar eso y no puedes seguir orando falla tras falla si realmente no lo crees, ¿no? Y creo que eso es lo que posiciona
pone a la gente en el lugar correcto para recibir esas cosas de manera correcta. No sé si eso tenga sentido. De hecho, o sea, para terminar con esto, o sea, me encanta porque uno de mis testimonios favoritos es como cuando, o sea, y muy resumido, Dios le dijo a Bill Johnson, te voy a usar para la sanidad y específicamente te voy a usar para sanar cáncer. Y tiempo después su papá se enferma de cáncer y se muere de cáncer. Y tú crees que no oraron por él y eso fue impactante. Pero lo cuenta Bill, ¿no? Y dice, ahí tuve una decisión de decir, Dios, eres un mentiroso. Me acabas de decir que vas a sanar a la gente de cáncer y mi papá se acaba de morir de cáncer. Pero en ese momento que dice Bill, es como, no, tú me prometiste eso y mi situación actual no va a definir quién tú has hablado y quién dices que eres. Entonces, eso pasó, no sé hace cuántos años se murió su papá, más de 15, 20, y hoy en día está viendo esa promesa, porque es, como decía Sam, no se definió por esa cosa, y es lo mismo, a lo mejor si se hubiera muerto un congregante, pues es como de, pues ni modo, no se murió, que se vaya con Dios, pero fue su papá que se murió de cáncer tiempo después de haber recibido esa palabra. Sí. Tengo una pregunta, pero una pregunta muy personal. ¿Cómo, si bien es cierto que los cuatro que estamos aquí hablando conocemos del Evangelio, en lo personal he experimentado milagros, he sabido de la presencia del Señor. O sea, para mí es algo normal este tema, digamos, ese tópico, hablar en este tipo de lenguaje, pero ¿cómo le explicarían ustedes a una persona no creyente que es testigo de un milagro, de algo sobrenatural? ¿Cómo le explican a alguien que no es lo que ellos conocen, digamos, lo llamarían brujería, lo llevarían por esa parte al no conocer todo lo que nosotros sabemos como cristianos? ¿Cómo explicarían ustedes a una persona no creyente que lo que está sucediendo es por el poder del Espíritu Santo y por el poder que se ha dejado a nosotros por medio del Espíritu Santo? Pues para mí sería como, o sea, porque, y justo hoy estaba dando una clase en nuestra escuela de Ministerio Sobrenatural y hablaba de otro tema, pero, o sea, les decía que estábamos hablando de la profecía y de los dones y les decía que, o sea, también hay gente que, o sea, hay cosas sobrenaturales que suceden y que la gente tiene acceso, pero lo que define si es Dios o no es el espíritu vamos a decirlo así, el sabor de boca que dejan la gente. Entonces, para mí un punto principal sería, o sea, y no sé si tú has estado involucrado en brujería o te puedo asegurar que la gente que está involucrada en brujería o la adivinación o todo eso, el trasfondo de eso es la manipulación. El hecho de que tú vuelvas, el hecho de que tú pagues dinero, el hecho de que estés atado, y entonces hay una dependencia de eso. Pero el espíritu de Jesús es un espíritu de libertad y aún lo vemos en la Biblia. O sea, Jesús oró por, una de mis historias favoritas es la de los leprosos. O sea, Jesús oró por leprosos, oró por 10 sanaron, pero solo uno regresó para Jesús. Y no después de eso dijo, no regresaron, que se vuelvan a enfermar, ya. No, sino Jesús dio ese amor libre. Entonces, para mí sería como, es lo mismo, es como, y algo que siempre digo es, los milagros revelan quién es Dios, pero no significa que lo conoces. Entonces, los milagros o lo sobrenatural no es, a diferencia de lo que muchos otros piensan, no es mi truquito bajo la manga para que creas en Dios, sino es una cosa para decirte, este es mi Dios, pero lo quieres conocer. Entonces, creo que para mí una persona sería decirle como de, esto que acabas de experimentar es quién es Dios, pero eso no te va a acercar a Él, tú tienes que decidir experimentarlo, ¿no? E incluso en nuestra iglesia, aquí donde vivimos, Sí. me acuerdo de un testimonio de uno de los pastores que oró por una señora con cáncer en su iglesia. La señora se sanó y no regresó a la iglesia. Y un día se la encontró en la calle y le dijo, oye, ¿qué onda contigo? Y fue como, no, pues ya me sané. Y es lo mismo, es como de, y para mí ese es Dios, porque es como de, te da la libertad, te sana porque te ama, no porque quiere controlarte. Entonces, para mí, a una persona le diría como, sí, ¿qué fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que sentiste con esto? Y yo no la puedo obligar, yo solamente le diría como, ¿quieres conocer a este Dios? Está abierto para ti y tiene de esto muchísimo más. Qué bueno. Sí, yo pienso que eso que dices es muy importante, el hecho de dejar la puerta abierta y de no manipular, ¿no? Porque es muy cierto que brujos, brujas, hechiceros, pues la mayoría, no la mayoría, todo el tiempo lo hacen con un trasfondo negativo y siempre es de buscar que dependas de lo que ellos están haciendo. Por el contrario, Bueno, también cristianos. bueno, No lo quería decir, de pero hecho, yo no lo y quería de decir, no lo hecho, quería decir, no lo quería decir. no, y de hecho Chris Baloton lo dice así, que es el profeta de ahí de Betel, dice que muchos se mueven en un espíritu de brujería o de manipulación cuando hacen eso. Y yo estoy súper en contra de eso, es como de, y muchas cosas, ¿no? Como si te murieras el día de hoy, te vas.
o si no vienes a Dios, entonces esa enfermedad va a regresar. Es como, no, ese no es Dios. No trates de manipular a la gente para que regresen a Dios porque no lo van a hacer. Qué bueno. Ahora, ¿qué le dirían ustedes a las personas que dicen que tratar de enfocarse mucho en lo sobrenatural tal vez le quita la importancia de los milagros de las cosas comunes? Tal vez un modo de cómo es muy fácil, tal vez una persona, por el mismo, la vida viciosa que tenemos nosotros, como que las cosas no nos empiezan a satisfacer y queremos más, como la droga tal vez, al hecho de que, digamos, cuando estamos viviendo buscando tantas cosas sobrenaturales, dejamos de ver que también pues las cosas comunes siguen siendo milagros. Creo que de eso viene de varias cosas. La primera es perseguir milagros y no a la persona que los está haciendo, ¿no? O sea, creo que porque sí, y conozco mucha gente, y a ver, eso pasa en Betel todo el tiempo. Hay gente que está movida porque quiere experimentar lo sobrenatural separado de la persona que lo está haciendo. Entonces, o sea, es algo que después ya no te llena, pero al final de cuentas te vas vacío porque, como decía Benjamín, todas esas son invitaciones a conocer a una persona y eso es lo que realmente, o sea, crece nuestra relación con él, ¿no? O sea, toda una sanidad, una liberación, sanidad en nuestro corazón, sanidad emocional, una palabra profética, todo eso me tiene que acercar a la persona que lo está haciendo. Si lo separamos de eso, son cosas que son pasajeras. O sea, no puedo yo vivir de eso, no me puedo estar alimentando de eso. Y por el otro lado, creo que cuando conoces a esa persona, te lleva a vivir de manera diferente. O sea, eso fue una de las cosas que a mí más me impactó, porque yo visité Betel antes de ir a la escuela y me quedé con una pareja. Él trabajaba en un Lowe's, ella trabajaba en una escuela, gente normal, común y corriente que había hecho la escuela, que amaba a Dios, y la manera en la que ellos se movían en la profecía, en la sanidad, en todo esto, de manera tan natural, fue lo que a mí me convenció, esto es real, porque su vida no está separada en lo sobrenatural y lo natural, son dos cosas, es lo mismo, ¿no? O sea, y se puede ser una persona normal y moverte en lo sobrenatural y de todas maneras estar presente para el cumpleaños de tu primo y celebrar ahí, y celebrar una buena comida, y celebrar una buena copa de vino y maravillarte que Dios sanó a alguien de cáncer, ¿no? Y no ponerle mayores grados de experiencia o decir Dios estaba aquí y aquí no. Y creo que es esta separación que tenemos a veces de lo secular y lo sagrado, que en realidad todo es sagrado, porque Dios está presente en absolutamente todo, ¿no? Y ese es el cielo en la tierra, ¿no? O sea, eso es lo que queremos llegar, que Dios esté tan impregnado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, que no importa si yo soy alguien que recoge basura, Dios está presente ahí y Dios se puede mover sobrenaturalmente incluso en medio de eso. Sí, y con eso que terminó, Sam, es lo que iba a decir. O sea, Jesús no oró, Padre nuestro que estás en el cielo, llévanos al cielo, ¿no? Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Entonces creo que es un intercambio de nosotros hacer su voluntad aquí en la tierra. Y algo que justamente lo había estado pensando en estos meses, y bueno, lo mismo, y esto a lo mejor no es algo que aprendí en Betel, pero es algo que ha evolucionado de lo que cambió mi vida ahí, porque es lo mismo que decíamos al principio, es el reino. Pero Dios, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Es como en la Biblia nunca habla de la palabra sobrenatural, o sea, dice la palabra milagros, pero para mí es simplemente dos realidades, la realidad del cielo y la realidad de la tierra. Entonces, para mí, o sea, se escucha raro, pero para mí no existe el milagro, sino simplemente existe la realidad de la tierra, del cielo. Entonces, cuando comienzas a hacer cosas como lo hace el cielo, te das cuenta que es muy diferente a como lo hace la tierra. Pero para mí, una sanidad y es que es lo mismo, lo sobrenatural no solamente son milagros, es formas de hacer negocios. O sea, para mí es como puedes encontrar la manera del cielo de hacer negocios, puedes encontrar la forma del cielo de hacer arte, y eso se ve sobrenatural para la gente que está aquí en la tierra, pero no solo se ve como milagros. Entonces, para mí el punto es, todo esto de lo sobrenatural o de los milagros no es más que simplemente un ser cristiano, un ser humano viviendo en la realidad del cielo que está disponible y accesible. Y uno de los versículos creo que más confusos o que mucha gente no habla, pero los que más me gustan es Juan 3, cuando Nicodemo va con Jesús y le dice, y es uno de los versículos favoritos, que Jesús le dice, nadie, y no me lo sé, y soy malo para los dichos y para los versículos y para todo, y tú ya lo sabes, Andrés y Sam. Ever también soy, pero el versículo dice algo así como, nadie subió al cielo, excepto el Hijo del Hombre que descendió del cielo, que
que está en el cielo. Entonces, eso habla de la dinámica que tenemos que tener como cristianos, que es como de nos movemos desde el cielo, pero estamos en la tierra para traer el cielo a la tierra. Entonces, creo que esa debe ser la dinámica del creyente, que no quiere huir de esta tierra, sino quiere restaurar. Y es lo mismo que decía Sam, cuando lo empiezo a ver como un escape, entonces me estoy enfocando como decías, como en las drogas, es como un escape. La mayoría de la gente que se adicta a las drogas es porque quieren escapar su realidad. Y hay gente así, ¿eh? O sea, hay gente así, hay gente que va a Betel y está ahí 5 años y lo único que está buscando es espiritualizar todo porque, o sea, porque eso es su escape, ¿no? O sea, la realidad de este mundo es mala y entonces lo sobrenatural es bueno y, ¿no? Y quiero escapar al mundo de las ideas sobrenaturales, ¿no? Cuando en realidad Dios está en una dinámica que es completamente al revés, ¿no? Que es redimir absolutamente todo lo que está en la tierra y cuando lo hace se ve sobrenatural, ¿no? Y creo que ese es el punto. Bueno, entonces hablando de lo sobrenatural, una pregunta, le voy a hacer una pregunta a cada uno. Voy a empezar con Benjamín. En tu experiencia en Bethel, aquí en Reading, ¿qué fue algún testimonio que tengas, alguna experiencia, algo vivido, que fue lo que te hizo cambiar tu perspectiva con respecto a lo sobrenatural? ¿Qué fue eso que hizo clic en ti donde tú dijiste que cambió tu perspectiva en ese momento? ¿Qué fue digamos, lo más sobrenatural que viviste durante ese tiempo? Sí, pues de hecho, igual como Sam, antes de ir a Betel, yo ya había experimentado de su cultura y habían estado viniendo grupos a nuestra iglesia, así. Entonces, sanidades y milagros, eso lo había visto, pero creo que una de las experiencias que más me marcó es algo que ellos le llaman The Glory Cloud, que literalmente es como brillantina, sí, saben a lo que me refiero con brillantina, en el auditorio, flotando, como polvitos mágicos. Brillos. Sí. Escarcha. Entonces, a mí me tocó experimentarlo como 2 veces, pero, y tiene que saber Andrés, y no sé si lo he dicho abiertamente, pero es como, yo también soy una persona muy escéptica, o sea, yo creo en los milagros y todo, pero también sé que hay gente que no le gusta y que puede Gente hacer cabrona. cosas como, exacto. Entonces yo cuando la primera vez que experimenté eso estaba escéptico y dije, "Nah". Y de hecho hubo testimonios o Bill, hay un video en YouTube que me encanta, se los voy a pasar después, donde Bill habla de esa experiencia y dice que tuvieron que revisar los ductos del aire acondicionado y así, pero entonces yo estaba en un día en la adoración y apareció el Glory Cloud, que literalmente es como miles de sparkles, miles de brillantinas, pero lo que me impactó fue como, a ver, a mí no me van a timar. Entonces me quedé viendo fijamente a lo que estaba sucediendo y, o sea, y para mí fue como, a ver, vamos a ver lo que diría la física. Entonces la física diría que aunque tú echaras sparkles desde el aire acondicionado, la gravedad hace que bajen. Pero lo que pasaba con estas pequeñas cosas, porque eran como partículas independientes, volaban y no solo bajaban, sino también subían. Entonces, para mí fue eso como, realmente no tengo una explicación de cómo eso lo podrían haber manipulado o cómo eso lo podrían haber... Y tiene brillo propio aparte. Exacto. Entonces, y para mí no solamente fue eso, sino fue la reacción de Bill y de la gente de ahí. O sea, no se pararon y dijeron, este lugar es increíble, vengan todos a Bethel Church, somos grandísimos. Sino simplemente es como de, no sabemos qué hacer, solo lo vamos a disfrutar. Y esto es Dios y no sabemos qué de milagroso tiene esto o cómo nos ayuda, pero vamos a disfrutarlo. Entonces, para mí eso fue como, si yo metiera, no sé, brillantina en mi aire acondicionado, lo haría para que diezmara más la gente, ¿no? Es como de, esto es el juicio de Dios, diezmen más, si no va a consumirnos esta nube. Pero eso fue algo que me marcó demasiado y que dije como, no, o sea, eso no lo puedo explicar. Qué impresionante. Ahora, para Sam, o sea, la misma pregunta, pero ahora enfocada hacia tu escuela, en tu tiempo actual, el tiempo que tienes en tu escuela. ¿Qué ha sido digamos, una experiencia que te haya tocado vivir o algo que recuerdas que te impactó mucho o que ha sido lo más sobrenatural que has tenido la oportunidad de presenciar en el tiempo que llevas con tu escuela? Pues varias cosas y yo creo que creo que no me cuesta tanto creer en los milagros, lo que sí me costaba es creer que yo podía participar en ellos, ¿no? Entonces es una de las cosas que estando en Betel, o sea, la primera persona por la que yo sané y se sanó
y la persona empieza a llorar, yo empiezo a llorar porque para mí fue un momento de decir, es real, o sea, esto que creo es real, o sea, yo no estoy haciendo nada para que esto pase y esto acabe de suceder. Entonces, en ese mismo como tenor, una de las historias que más recuerdo, una estudiante de primero, llevábamos 6 meses, generalmente los primeros 6 meses hablamos sobre identidad, quién es Dios, quiénes somos nosotros, y generalmente hablamos sobre orar por sanidad en el segundo semestre. Y no habíamos hablado de nada de eso, ¿no? Solamente habíamos hablado sobre identidad y llega una de las chicas y dice, no les conté, les quería contar, esto pasó hace unos 3 meses. Mi mejor amiga, su mamá tenía un tumor en la cabeza y le iban a hacer una última operación para ver si se lo podían quitar y si no, casi le iban a decir, pues vamos a darle la mejor calidad de vida que pueda tener porque está ya en las últimas. Sí. Entonces, o sea, me encantó ver el proceso, ¿no? Porque dice, o sea, yo estaba aquí aprendiendo que Dios es bueno y que yo soy importante para Dios y que Dios se puede mover a través de mi vida. Entonces me invitó a ir a orar por ella. Entonces fuimos al hospital y entramos y lloré por ella, súper sencilla. No sé bien cómo orar por sanidad, pero dije, Dios, haz lo que tú puedas hacer y quítale este cáncer, etcétera. A la semana la señora salió porque la estaban preparando para la cirugía y había desaparecido el tumor, ¿no? Y aparte me encantó porque, o sea, ni siquiera llegó corriendo a contarnos esto la siguiente clase. Se había tardado 2 meses. Y nosotros así como, ¿por qué nos habías contado esto, no? Pero es lo mismo, como darnos cuenta de esto funciona, esto es real, esto es, o sea, no le dimos palabras mágicas, no le dimos una fórmula, ni siquiera le enseñamos, o sea, nada más fue de ella darse cuenta el tipo de Dios que tiene y cómo Dios la ve a ella. Tomó un riesgo y de ahí salió un milagro muy real de una persona. O sea, no fue así de, pues tenía dolor de cabeza. No estoy haciendo menos esos, pero un tumor en la cabeza es algo significativo. Sí. ¿No? Entonces, ver eso y darme cuenta de no solamente funciona conmigo, sino esto es algo que yo puedo enseñarle a otras personas para que se muevan en esto. ¿Qué potencial tiene esto de que cada vez más gente pueda moverse en eso y entonces sí podamos darle al mundo a conocer el tipo de Dios que tenemos? Sam, Benjamin, muchísimas gracias, Maes. Esto está genial y me están poniendo un problema dificilísimo, pero yo tengo que cortar eso. ¿Cómo lo voy a cortar? Sí. Pensé en lo mismo. Estaba pensando en lo mismo. Maes, muchas gracias. Qué gusto, gracias por la confianza y espero que esto ayude y estoy muy emocionado de oírlo, la verdad. Sí. Gracias, gracias, Ever, gracias, Andrés. Pero Maes, gracias. Ahí estamos hablando y se portan bien. Y gracias, Ever. Una última pregunta que creo que no va a quedar grabada, pero se pudiese decir los que obran en sobrenaturalidad. Una pregunta mía, no una pregunta muy personal. Los que obran en sobrenaturalidad o que tienen un ministerio de lo sobrenatural, se pudiese decir que tienen más fe que otros. O sea, que su fe es mayor porque, o sea, cuando ustedes oran y pues el ministerio que tienen, pues se basa en las cosas increíbles y pues sabemos que eso es por fe, ¿no? Y por los dones del Espíritu, pero ¿influye tener más fe? Tocaste el punto correcto. Dijiste que muchos de esos ministerios se basan en lo que hacen. Creo que todos los ministerios que se basan en eso que hacen son ministerios que realmente no ven más allá de eso. Y el otro punto que tocaste, dijiste, son dones. Entonces, los dones son dados libremente. Entonces, yo literalmente puedo tener un don de sanidad y no tener relación con Dios o no tener una buena vida íntegra, pongámoslo así. Entonces, y también ha habido ocasiones donde yo no tengo fe para orar por una persona, o sea, donde he dicho, este cuate no se sana y se sana. Entonces, y eso es un misterio, o sea, no te podría dar una respuesta, pero creo que mucha gente no tienes que tener fe para orar por los enfermos. Creo que simplemente es hacer la voluntad de Dios y creo que y Sam habla mucho de este tema, ¿no? Pero creo que es obediencia y decirle sí a Dios. Entonces, si Dios te dijo que eres por los enfermos, probablemente no vas a tener mucha fe, pero es como de, bueno, si tú me dijiste, pues, y que es lo mismo. Hasta el día de hoy, si yo oro por una persona y se sana, no es como de, sí, Benjamín, tú sanaste a esa persona. Es como, no, gracias, papá, tú lo hiciste. Entonces, es lo mismo. La gente que no ora por falta de fe es porque siguen pensando que ellos sanan a la gente o porque siguen pensando que es por su habilidad y no por la habilidad de Dios. Yo creo que la fe que se necesita es fe suficiente para decirle que sí cuando
se te presenta la oportunidad, ¿no? O sea, eso es lo único que necesitas. Porque el orar por alguien se requiere fe, aunque no tengas absolutamente nada para obedecer y la confianza. Y creo que es algo que sí hemos visto, y Benjamín me corregirá si no lo piensas así, pero lo que creemos de Dios y lo que creemos acerca de nosotros mismos afecta mucho qué tan efectivos somos en esto. O sea, y hay excepciones a la regla siempre, pero si tú piensas que Dios solamente puede sanar a gente buena, ese es el tipo de Dios que Dios va a hacer a través de ti, ¿no? Y inclusive si pensamos que Dios sana, pero no a través de gente como yo, entonces probablemente nunca me atreva a orar por alguien. Y dos, seguramente voy a decir, no manches, no lo va a hacer porque, o sea, Dios no usa gente como yo. Entonces, mientras creo que Dios puede hacer lo que quiera, pero creo que entre más alineamos nuestras creencias acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros a lo que realmente Él piensa, esas cosas empiezan a ver muchísimo más consistentemente. Gracias. Qué genial. De verdad, muchas gracias. Un placer. Igualmente, gracias Andrés por la confianza. De nuevo, gracias. Entonces, ahí quedamos y les aviso cuando salga. Nos avisas. Thank you. Vale. Para el 2021. No.